A los 75 años, después de 35 años salvando vidas como bombero y paramédico, el Estado me trataba como a un mentiroso profesional por no poder probar quién era. Durante 35 años, salvé a miles de personas. Niños atrapados en incendios, ancianos en inundaciones, familias enteras en terremotos. Recordaba cada rostro, cada lágrima de gratitud, cada gracias, susurrado mientras los llevaba a salvo. Pero ahora, después de que un incendio redujera mi casa y todos mis documentos a cenizas, esas mismas manos que habían cargado cuerpos hacia la salvación temblaban mientras mendigaba respeto de 5 burócratas que me veían como un mentiroso profesional. Lo que no sabían era que entre todas las vidas que salvé en mis décadas de servicio, había una que pertenecía al hombre que ahora tenía el poder de resolver mi problema con una sola llamada telefónica, y que mi humillación se convertiría en la semilla de una revolución que cambiaría la vida de miles de veteranos en todo el país. Mi nombre es Emilio Vázquez. Tengo 75 años. Y durante 35 años dediqué mi vida a correr hacia el peligro, cuando otros corrían en dirección opuesta. Fui bombero, paramédico, especialista en rescate urbano y coordinador de emergencias en las peores catástrofes que nuestra región ha vivido. Ahora vivo en el cuarto de huéspedes de mi sobrina Rosa, durmiendo en una cama prestada, vistiendo ropa donada y luchando cada día por demostrar que existo. Todo cambió la noche del 15 de marzo de este año. Eran las 2:30 de la madrugada, cuando el olor a humo me despertó en mi pequeña casa en el barrio San José. Durante décadas, ese olor había significado trabajo para mí, una llamada al deber, una oportunidad de salvar vidas. Pero esa noche, el olor venía de mi propia cocina. Un cortocircuito en el cableado viejo había iniciado un incendio que se extendía rápidamente por toda la estructura de madera. Tuve exactamente 3 minutos para salir con vida. 3 minutos para salvar lo que pudiera de 75 años de existencia. Elegí mal. En lugar de tomar mis documentos importantes, que estaban organizados meticulosamente en un archivero en mi estudio, corrí hacia el álbum de fotos familiares en la sala. Para cuando me di cuenta de mi error, las llamas ya habían bloqueado el acceso al estudio. Vi mi casa convertirse en cenizas desde la acera, vestido solo con pijama y zapatos, sosteniendo un álbum de fotos que no me serviría para nada en los meses que seguirían. Perdí todo: mi acta de nacimiento, mis certificados de servicio, mis condecoraciones, mis identificaciones oficiales, mis registros médicos, mis comprobantes de empleo de 35 años. Décadas de evidencia de que Emilio Vázquez había existido, había servido, había importado. Pero lo peor no fue perder los documentos. Lo peor fue descubrir que, sin esos papeles, para el Estado, yo simplemente no existía. 2 semanas después del incendio, cuando finalmente pude procesar la pérdida, fui a la oficina de pensiones para reportar lo ocurrido y solicitar copias de mis registros para continuar recibiendo mi pensión de veterano. Fue ahí donde conocí a Clara Morales. Clara tenía 35 años, cabello recogido en un moño perfecto, lentes de montura metálica y esa expresión de autoridad profesional que desarrollan quienes han pasado años protegiendo las arcas del Estado de supuestos estafadores. Su escritorio estaba impecablemente organizado. Pilas de expedientes perfectamente alineadas, bolígrafos ordenados por color, una taza de café que nunca parecía vaciarse. ¿En qué puedo ayudarlo?
Me preguntó sin levantar la vista de su computadora cuando me senté frente a su escritorio. Perdí todos mis documentos en un incendio. Le expliqué con la mayor claridad posible. Necesito ayuda para recuperar copias y continuar con mi pensión. Fue entonces cuando Clara me miró por primera vez y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Incredulidad inmediata. Perdió todos sus documentos. Repitió con un tono que claramente sugería que había escuchado esa historia muchas veces antes. ¿Todos? Sí, señorita. Mi casa se quemó completamente. Tengo el reporte de bomberos si lo necesita. Clara tomó una forma oficial y comenzó a llenarla con una eficiencia mecánica. Señor, me dijo mientras escribía, recibimos aproximadamente 20 casos como el suyo cada mes. Personas que afirman haber perdido documentación y quieren que el Estado les crea sin evidencia. Pero yo trabajé 35 años para el Estado, insistí. Fui bombero desde 1970 hasta 2005. Pueden verificarlo. ¿Con qué? Me preguntó Clara, finalmente prestándome toda su atención. Sin documentos, ¿cómo verificamos algo? ¿Cómo sabemos que realmente trabajó donde dice? ¿Cómo sabemos que no es alguien tratando de obtener beneficios fraudulentamente? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. En 35 años de servicio, había arriesgado mi vida miles de veces. Había salvado a cientos de personas. Había dedicado cada día a proteger a mi comunidad. Y ahora, esta mujer me miraba como si fuera un criminal. Señorita, le dije, manteniendo la calma que había aprendido en décadas de emergencias. Entiendo su precaución, pero debe haber alguna forma de verificar mi servicio. Los testimonios personales no son válidos sin documentación oficial, me respondió Clara, con una firmeza que claramente había usado muchas veces antes. Cualquiera puede conseguir amigos que escriban cartas. ¿Y qué sugiere que haga? Consiga sus documentos originales. Se quemaron, por eso estoy aquí. Ese no es nuestro problema, señor. El sistema tiene reglas por una razón. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Impotencia total. Durante las siguientes 2 semanas, hice todo lo que pude para reconstruir mi identidad oficial. Fui a la estación de bomberos donde había trabajado durante décadas, pero me dijeron que sus archivos antiguos habían sido digitalizados selectivamente y que muchos registros de los años 70, 80 y 90 se habían perdido en una inundación en 2019. Fui al archivo municipal, donde me informaron que los registros de empleados anteriores a 1995 estaban almacenados en una bodega que había sufrido daños por humedad y que muchos documentos eran ilegibles. Contacté a ex compañeros de trabajo y aunque varios escribieron cartas testificando sobre mi servicio, Clara las rechazó todas. Testimonios personales no constituyen evidencia válida. Con cada visita a su oficina, el trato de Clara se volvía más frío, más sospechoso. Comenzó a tratarme no como un ciudadano pidiendo ayuda, sino como un sospechoso bajo investigación. Señor Vázquez, me dijo durante mi tercera visita, usted está malgastando recursos públicos con estas solicitudes repetitivas. Solo trato de probar quién soy, y nosotros solo tratamos de proteger al Estado de fraudes. Entiende que este tipo de reclamación falsa es más común de lo que cree. Reclamación falsa. Las palabras me dolieron más que cualquier herida física que había sufrido en mis años de servicio. Durante mi cuarta visita, apareció la supervisora de Clara, la licenciada Patricia Ramírez,
una mujer de unos 45 años, con esa rigidez que caracteriza a quienes han ascendido en el gobierno siguiendo reglas al pie de la letra. «Señor Vázquez», me dijo Lick. «Ramírez, con autoridad fría. Mi personal me informa que usted ha estado haciendo solicitudes repetitivas que no puede respaldar con documentación válida». «Licenciada, perdí mis documentos en un incendio. Solo pido ayuda para recuperar». «Señor», me interrumpió, «si continúa con reclamos que no puede probar, podríamos considerar que está cometiendo fraude contra el Estado». Fraude, la palabra me golpeó como un rayo. 35 años corriendo hacia incendios, terremotos, inundaciones, explosiones. 35 años salvando niños de edificios colapsados, ancianos de casas en llamas, familias de autos volcados. Y ahora me amenazaban con procesarme por fraude por pedir lo que había ganado con sangre, sudor y décadas de servicio. Salí de esa oficina sabiendo que había perdido más que documentos en el incendio. Había perdido mi identidad, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Pero lo que no sabía era que mi historia estaba a punto de tomar un giro que cambiaría no solo mi vida, sino el sistema completo que me había rechazado. Durante mis múltiples visitas humillantes a la oficina de pensiones, había notado a una mujer mayor que trabajaba como secretaria. Se llamaba María Santos. Tenía unos 50 años, y era la única persona en toda esa oficina que me trataba como ser humano en lugar de como un problema. «Buenos días, don Emilio», me decía cada vez que llegaba. «¿Cómo se siente hoy?» María había observado cada rechazo, cada humillación, cada momento en que Clara y Lick Ramírez me trataban como un mentiroso. Y algo en mi historia la conmovía profundamente. «Don Emilio», me dijo un día después de presenciar otra negativa cruel, «yo no creo que usted sea mentiroso. He trabajado aquí 15 años y he visto muchos estafadores. Usted no es uno de ellos». «Gracias, María, pero sin papeles no puedo probar nada». «¿Usted realmente trabajó como bombero?» 35 años, desde 1970 hasta 2005. María me estudió con esos ojos inteligentes que había desarrollado después de décadas de procesar historias humanas. «Don Emilio, ¿puede contarme sobre algún rescate específico que recuerde claramente?» Sin dudarlo, le conté sobre el terremoto de 1987. Era uno de mis recuerdos más víctidos. El edificio colapsado, las familias atrapadas, el niño de 8 años que salvé en los últimos minutos, antes de que todo se derrumbara. «¿Recuerda el nombre del niño?», me preguntó María. «Carlos Herrera. Nunca olvido los nombres de los niños que salvo». María se quedó inmóvil por un momento. «¿Carlos Herrera?», repitió lentamente. «Sí, un niño valiente». Su padre había muerto en el colapso. Su madre estaba inconsciente, pero él se mantuvo calmado mientras lo sacaba. Le prometí que su mamá estaría bien. «Don Emilio», me dijo María con una voz extraña, «¿sabe quién es Carlos Herrera ahora?» «No, hija. Después del rescate, los llevaron a hospitales diferentes. Nunca supe qué pasó con él». María se acercó a su computadora y buscó algo rápidamente. Después de unos minutos, se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «Don Emilio, Carlos Herrera es ahora el ministro de Desarrollo Social». El mundo se detuvo a mi alrededor. «¿El ministro?», pregunté, sin poder procesar completamente la información. «El mismo que supervisa este departamento de pensiones». María había encontrado la conexión que cambiaría todo. Esa misma tarde,
María hizo algo que iba más allá de sus responsabilidades laborales. Usando la computadora de la oficina, investigó todo lo que pudo sobre el terremoto de 1987 y encontró artículos de periódicos de la época. Bombero salva familia completa en edificio colapsado, decía el titular de La Gaceta del 16 de septiembre de 1987. El artículo incluía una fotografía borrosa de un bombero cargando a un niño herido, pero era imposible distinguir faces claramente. Sin embargo, el artículo mencionaba específicamente: el bombero Emilio Vázquez logró rescatar a la familia Herrera momentos antes del colapso final del edificio. El niño Carlos Herrera, de 8 años, fue trasladado al hospital infantil en condición estable. María tenía evidencia de que yo no era un mentiroso, sino un héroe que había salvado al niño, que ahora dirigía el ministerio, que me estaba negando justicia. Pero María era solo una secretaria. No tenía autoridad para cambiar decisiones o anular negativas. Lo que sí tenía era la dirección de email oficial del ministro de Desarrollo Social. Esa noche, María escribió el email más importante de su carrera. Estimado señor ministro Carlos Herrera, mi nombre es María Santos. Trabajo como secretaria en el Departamento de Pensiones de Veteranos. Tengo una pregunta muy específica que espero pueda contestar. ¿Fue usted rescatado por un bombero durante el terremoto de 1987? La razón de mi pregunta es que hay un veterano de 75 años llamado Emilio Vázquez que está siendo tratado de manera injusta por nuestro sistema. Perdió todos sus documentos en un incendio y no puede probar su servicio de 35 años. Lleva 6 meses pidiendo ayuda y siendo rechazado sistemáticamente. Según mis investigaciones, el señor Vázquez fue el bombero que lo salvó a usted cuando tenía 8 años. Si esto es cierto, espero que pueda ayudar a un hombre que dedicó su vida a salvar otros. Respetuosamente, María Santos. La respuesta llegó 2 horas después. María, venga a mi oficina mañana a las 10 a.m. con el señor Vázquez. Traiga todo el expediente. Carlos Herrera, ministro de Desarrollo Social. María me llamó esa noche a casa de mi sobrina. Don Emilio, me dijo con voz emocionada, el ministro quiere verlo mañana. ¿El ministro? ¿Para qué? Para hablar sobre su caso. María, no entiendo. ¿Por qué el ministro querría reunirse conmigo? Lo sabrá mañana, don Emilio. Lo que sí le puedo decir es que creo que sus problemas están a punto de terminar. Esa noche no pude dormir. Después de 6 meses de humillación, después de ser tratado como mentiroso y estafador, era posible que finalmente alguien con autoridad fuera a escuchar mi historia. Pero mientras me preparaba para la reunión más importante de mi vida, no sabía que mi historia estaba a punto de volverse viral de una manera que cambiaría todo. Jorge Torres tenía 16 años cuando lo salvé en 2003. Había sido mi último gran rescate antes de jubilarme. Un accidente de auto en la carretera. Un vehículo volcado con un adolescente atrapado adentro, mientras gasolina se derramaba peligrosamente cerca de su cuerpo. Ahora, Jorge tenía 36 años. Era estudiante de posgrado en comunicación social y mantenía un blog sobre justicia social que leían unas 5,000 personas regularmente. Jorge había estado siguiendo las noticias locales cuando vio un pequeño artículo en la sección regional. Veterano lucha por pensión después de perder documentos en incendio. El artículo era breve, pero mencionaba mi nombre completo.
Emilio Vázquez, ex bombero, 75 años, perdió toda documentación en incendio doméstico. Jorge se quedó helado. Ese nombre le resultaba familiar de la manera más profunda posible. Corrió a su closet y sacó una caja de recuerdos que había guardado desde la preparatoria. Adentro, envuelto en plástico, estaba un recorte de periódico amarillento del año 2003. Bombero salva estudiante en aparatoso accidente. La foto mostraba a un hombre de mediana edad cargando a un adolescente herido hacia una ambulancia. En la esquina inferior, el pie de foto decía: el bombero Emilio Vázquez rescata al estudiante Jorge Torres del vehículo volcado. Jorge había estado buscando una forma de contactarme durante años, queriendo agradecerme por salvarle la vida. Y ahora descubría que yo estaba siendo humillado por el mismo Estado al que había servido durante décadas. Esa noche, Jorge escribió el blog post que cambiaría todo. El Estado humilla al héroe que me salvó la vida. Hace 20 años, un bombero llamado Emilio Vázquez arriesgó su vida para sacarme de un auto volcado que estaba a punto de explotar. Hoy, ese mismo héroe está siendo tratado como un mentiroso por el sistema que debería protegerlo. Don Emilio perdió todos sus documentos en un incendio. Sin papeles, el Estado lo trata como si nunca hubiera existido, como si sus 35 años de servicio fueran mentira, como si las vidas que salvó no importaran. Durante 6 meses ha ido a oficinas gubernamentales donde funcionarios lo miran con desprecio, lo acusan de fraude, lo amenazan con demandas. Todo porque un incendio destruyó los papeles que probaban que era un héroe. Yo estoy vivo porque este hombre arriesgó todo para salvarme. ¿Así es como tratamos a nuestros héroes? Justicia para don Emilio. Veteranos merecen dignidad. Jorge incluyó la foto del periódico de 2003, mi información de contacto que había conseguido a través de la sobrina Rosa, y un llamado a la acción para que la gente compartiera la historia. El post se volvió viral en 6 horas. Carmen Vega era periodista de investigación para El Nacional, especializada en corrupción gubernamental y abuso de poder. Tenía 42 años, 2 décadas de experiencia, destapando escándalos, y un instinto infalible para reconocer historias que podían cambiar sistemas. Cuando vio el blog post de Jorge con 50,000 shares y cientos de comentarios indignados, supo inmediatamente que tenía una historia explosiva entre las manos. Carmen contactó a Jorge, consiguió mi número y me llamó esa misma noche. Don Emilio, me dijo, soy Carmen Vega, periodista de El Nacional. ¿Sería posible hacer una entrevista sobre su situación? Señorita, no sé si eso sea buena idea. No quiero causar problemas. Don Emilio, usted no está causando problemas. El problema es un sistema que maltrata a sus héroes. Al día siguiente, Carmen vino a casa de mi sobrina con un camarógrafo. La entrevista duró 2 horas. Le conté toda mi historia: el incendio, la pérdida de documentos, los 6 meses de humillación, las acusaciones de fraude. Pero Carmen no se limitó a mi testimonio. Durante los siguientes 2 días, investigó profundamente. Entrevistó a Clara Morales y Lig Ramírez, quienes se negaron a comentar específicamente sobre mi caso, pero defendieron la importancia de proteger al Estado de reclamaciones fraudulentas. Carmen también encontró a otros veteranos que habían pasado por experiencias similares. 5 casos en los últimos 2 años de personas
que habían perdido documentación y fueron tratadas como mentirosas por el sistema. Su artículo se publicó en la portada de El Nacional con el titular: Bombero héroe, tratado como criminal por burocracia estatal. El artículo incluía mi historia completa, con fotos, testimonios de personas que había salvado, documentos oficiales de mis rescates que Carmen había encontrado en archivos de periódicos, estadísticas sobre cuántos veteranos enfrentaban problemas similares, críticas del sistema actual de verificación. El impacto fue inmediato. En 24 horas, el artículo había sido compartido 200,000 veces en redes sociales. Políticos de oposición comenzaron a hacer declaraciones. Organizaciones de veteranos emitieron comunicados de apoyo. Y lo más importante, el ministro Carlos Herrera fue presionado públicamente para responder. El día de mi reunión con el ministro, llegué a las oficinas gubernamentales acompañado por María Santos y seguido por 3 equipos de cámaras de televisión. La historia había crecido tanto que se había convertido en un evento nacional. Pero antes de entrar al edificio ministerial, Carmen Vega me detuvo. Don Emilio, me dijo, está preparado para esto. Su vida está a punto de cambiar completamente. Señorita Carmen, después de 6 meses de humillación, estoy preparado para cualquier cosa. ¿Y si el ministro realmente es el niño que usted salvó? Entonces, espero que se acuerde de lo que significa ser salvado. Cuando entramos al edificio, nos dirigieron directamente al piso ejecutivo. El elevador parecía subir en cámara lenta. Cada piso una eternidad de nervios y esperanza. Las puertas se abrieron en el piso 12, y una secretaria nos guió hacia una oficina amplia con vista panorámica de la ciudad. El señor ministro los verá en un momento, nos dijo. Mientras esperábamos, miré por las ventanas hacia la ciudad que había protegido durante 35 años. Podía ver la estación de bomberos donde había trabajado, el hospital donde había llevado tantos heridos, los edificios donde había realizado rescates que cambiaron vidas. La puerta se abrió. Carlos Herrera entró a la oficina y se detuvo inmediatamente al verme. Era un hombre de unos 45 años, elegante, seguro de sí mismo, con esa presencia que desarrollan quienes han tenido éxito en la política, pero había algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. La expresión de alguien que ha visto cosas terribles y sobrevivido para contarlo. ¿Usted es Emilio Vázquez?, me preguntó, acercándose lentamente. Sí, señor ministro. ¿Trabajó en el rescate del terremoto de 1987? Sí, señor. Salvamos muchas familias ese día. Carlos se detuvo frente a mí y extendió su mano derecha. En la palma pude ver una cicatriz pequeña, pero clara. ¿Reconoce esta cicatriz?, me preguntó. De repente, como si una película se reprodujera en mi mente, recordé todo. El niño de 8 años, atrapado bajo escombros, llorando por su madre. La forma en que se había cortado la mano con un pedazo de metal mientras lo sacaba del edificio. La promesa que le había hecho de que todo estaría bien. Carlitos, susurré, sintiendo como si 38 años se desvanecieran en un instante. Eres el niño del terremoto. Carlos asintió, y por primera vez desde que había entrado, sonrió. Soy yo, don Emilio, el niño que salvó del edificio colapsado. Sin más palabras, Carlos se acercó y me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Ambos estábamos llorando. Don Emilio, me dijo sin soltarme, llevo 38 años buscándolo. Carlitos, mira en lo que te convertiste. Me convertí en esto gracias a usted. Nos separamos lentamente, y Carlos se volvió hacia María Santos
que había presenciado todo con lágrimas en los ojos. «María», le dijo Carlos, «gracias por hacer la conexión. Usted reunió al hombre que me dio la vida con el hombre que puede darle justicia». Entonces Carlos se dirigió a las cámaras que habían sido permitidas en la oficina. «Señores de la prensa», dijo con voz oficial, «quiero que todos sepan quién es este hombre. Este es Emilio Vázquez, el bombero más valiente que he conocido en mi vida. En 1987, cuando yo tenía 8 años, arriesgó todo para salvarme de un edificio que se colapsaba. Hizo una pausa, estudiando mi rostro como si fuera la primera vez que me veía claramente. Durante 38 años he construido mi carrera en el servicio público inspirado por el ejemplo de este hombre. Y ahora descubro que nuestro propio sistema lo ha estado humillando durante 6 meses». Se volvió hacia mí. «Don Emilio, en nombre del Estado que usted sirvió durante 35 años, le pido disculpas. Lo que ha pasado es inaceptable». «Carlos, tú no tienes que disculparte por nada». «Sí, tengo que hacerlo, porque esto no es solo sobre usted. Es sobre todos los veteranos que están siendo maltratados por un sistema que debería protegerlos». Carlos llamó a su asistente. «Quiero que traigan inmediatamente a Clara Morales y Patricia Ramírez». «¿Las funcionarias del Departamento de Pensiones?», preguntó su asistente. «Las mismas que han estado negando la pensión a don Emilio». 30 minutos después, Clara y Lic Ramírez entraron a la oficina ministerial claramente nerviosas. Habían visto las noticias, sabían que estaban en problemas, pero no entendían completamente la magnitud de la situación. «Señoras», les dijo Carlos con voz fría, «¿pueden explicarme por qué han estado negando la pensión al señor Vázquez?» «Señor ministro», respondió Lic Ramírez defensivamente, «el señor no tiene documentación válida para aprobar su servicio. Seguimos todos los protocolos establecidos». «¿Protocolos?», repitió Carlos. «¿Me pueden mostrar el expediente completo?». Clara sacó una carpeta gruesa llena de negativas, rechazos y notas sobre posible fraude. Carlos leyó en silencio durante 5 minutos. Con cada página, su expresión se volvía más severa. «¿Ustedes escribieron que el señor Vázquez era un posible estafador?», preguntó finalmente. «Señor ministro, sin documentos. No podíamos verificar. Llamaron mentiroso al hombre que me salvó la vida». El silencio en la oficina era absoluto. «Señor ministro», preguntó Clara con voz pequeña, «este hombre arriesgó todo para sacarme de un edificio colapsado cuando tenía 8 años. Durante 35 años salvó miles de vidas. Y ustedes lo trataron como un criminal por perder papeles en un incendio». Clara se volvió hacia mí con una expresión de horror creciente. Usted realmente es un héroe». «Clara», le dije suavemente, «yo solo era un bombero haciendo su trabajo». «No», intervino Carlos firmemente. «Usted era mucho más que eso. Era alguien que entendía que salvar vidas es más importante que seguir protocolos». Se dirigió a Clara directamente. «Señorita Morales, ¿tiene familia?» «Sí, señor ministro. Tengo una hija de 10 años. Si su hija estuviera atrapada en un incendio, ¿querría que el bombero que la rescatara siguiera protocolos o que arriesgara todo para salvarla?» Clara comenzó a llorar. «Querría que la salvara», susurró. «Exacto. Y eso es lo que don Emilio hizo por mí. Lo que hizo por miles de personas durante 35 años. Y cuando vino a pedir ayuda después de perder todo en un incendio, ustedes lo trataron como basura». Carlos se volvió hacia las cámaras.
Lo que ha pasado aquí no es solo un error administrativo, es una falla moral de nuestro sistema, y vamos a solucionarlo. Don Emilio, me dijo Carlos, su pensión será aprobada hoy mismo, con todos los atrasos de los últimos 6 meses, y una compensación por el maltrato que ha sufrido. Carlos, no necesito compensación, solo quería dignidad. ¿Y va a tener las dos cosas? Pero Carlos no se detuvo ahí. Además, anunció: vamos a crear el programa Emilio Vázquez para veteranos que hayan perdido documentación por desastres naturales o accidentes. Explicó que el nuevo programa permitiría testimonios comunitarios, evidencia alternativa y un proceso humanizado para casos como el mío. Y don Emilio añadió: quiero ofrecerle un puesto como consultor honorario del ministerio. Su trabajo será asesorar en casos de veteranos que enfrenten dificultades burocráticas. ¿A los 75 años? A los 75 años, con 75 años de sabiduría. Clara se acercó a mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Emilio, me dijo con voz quebrada, no hay perdón para lo que hice. Lo traté como mentiroso cuando usted es un héroe. Clara, hija, tú solo estabas haciendo tu trabajo como te habían enseñado. No, señor, hice más que eso. Dejé que las reglas fueran más importantes que las personas. Se volvió hacia Carlos. Señor ministro, acepto cualquier sanción que considere apropiada. No quiero sancionarla, Clara, respondió Carlos. Quiero que aprenda. Quiero que dirija el nuevo programa de casos especiales. Quiero que use esta experiencia para asegurar que nunca más un veterano sea tratado como trató a don Emilio. ¿Me está dando una segunda oportunidad? Don Emilio me enseñó que todos merecemos segundas oportunidades, especialmente cuando reconocemos nuestros errores. 6 meses después, mientras escribo estas memorias desde mi nueva oficina en el Ministerio de Desarrollo Social, puedo decir que mi humillación se convirtió en la semilla de una transformación que ha ayudado a miles de personas. El programa Emilio Vázquez ha procesado 8.647 casos en su primer año de operación. Veteranos que habrían sido rechazados automáticamente, ahora reciben la dignidad y ayuda que merecen. Clara Morales se convirtió en la directora más compasiva que el departamento ha tenido. Ha desarrollado protocolos que buscan formas de ayudar a los solicitantes, en lugar de encontrar razones para rechazarlos. Su lema ahora es: ¿cómo podemos ayudar?, en lugar de ¿por qué deberíamos? María Santos fue promovida a coordinadora de casos especiales, reconociendo su papel crucial en conectar al niño salvado con su salvador. Jorge Torres se convirtió en periodista profesional y ahora coordina una campaña nacional llamada Veteranos Merecen Dignidad, que ha ayudado a exponer casos similares en todo el país. Carmen Vega ganó el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura de mi caso y ahora se especializa en historias sobre reforma del sistema de veteranos. El Protocolo Vázquez ha sido implementado en 32 estados y ha sido adoptado por organizaciones internacionales como modelo para tratar casos de documentación perdida. Pero para mí, lo más importante ha sido la relación que he desarrollado con Carlos. Cada 15 de septiembre, aniversario del terremoto, Carlos viene a almorzar conmigo. Trae a su esposa y sus 2 hijos, que me llaman Abuelo Emilio. Me cuenta sobre las políticas que está implementando, las vidas que está cambiando desde su posición de poder. Don Emilio, me dijo durante nuestro último almuerzo, ¿se da cuenta de que me salvó 2 veces? ¿2 veces? Una vez, cuando tenía 8 años,
sacándome de los escombros. Y otra vez cuando me enseñó, a través de su ejemplo, cómo un sistema puede ser transformado por la compasión. Carlos, yo no transformé nada. Tú transformaste el sistema. No, don Emilio. Usted plantó la semilla cuando me salvó en 1987. Yo solo la regué cuando tuve el poder para hacerlo. Hoy, a los 75 años, trabajo 3 días a la semana, ayudando a veteranos que enfrentan las mismas dificultades que yo enfrenté. Cada caso que resuelvo, cada pensión que ayudo a aprobar, cada momento de dignidad que restauro, es una victoria contra el sistema que me humilló, pero también es una victoria para ese sistema, porque ha aprendido a ser mejor. Durante 35 años, salvé vidas una por una, corriendo hacia incendios, terremotos, accidentes. Ahora, gracias a la humillación que viví y la justicia que encontré, estoy salvando vidas cientos a la vez, transformando un sistema que había olvidado que su propósito es servir a las personas, no torturarlas. A veces, Dios permite que caigas en el pozo más profundo, para que puedas construir la escalera que saque a miles. Mi caída en la burocracia se convirtió en la escalera que está sacando a miles de veteranos de la humillación que yo viví. Clara me visita cada viernes para contarme sobre los casos que ha aprobado, las vidas que ha cambiado, aplicando los nuevos protocolos. Ha desarrollado una sensibilidad especial para reconocer veteranos genuinos que enfrentan dificultades burocráticas. Don Emilio, me dijo la semana pasada, ¿cómo puedo asegurarme de que nunca más trate mal a un héroe sin saberlo? Clara, hija, la lección no es tratar bien a la gente porque podrían ser héroes. La lección es tratar bien a la gente porque todos merecen dignidad básica. ¿Cómo sé si alguien está diciendo la verdad? Pregúntate. ¿Es más importante proteger al sistema de un posible mentiroso o proteger a una persona genuina de la crueldad del sistema? Jorge Torres publica un blog semanal siguiendo el impacto del programa Emilio Vázquez. Su último post se tituló De víctima a protector. Cómo un héroe transformó al sistema que lo humilló. El hashtag #EduProtocolo Vázquez ahora se usa internacionalmente para describir sistemas burocráticos que priorizan la humanidad sobre la rigidez. La ley Emilio Vázquez fue aprobada por el Congreso Nacional y establece protecciones legales específicas para veteranos que han perdido documentación por circunstancias fuera de su control. Pero de todo el reconocimiento, el momento que más valoro llegó hace 3 meses. Una mujer mayor vino a mi oficina con lágrimas en los ojos. «¿Usted es don Emilio?», me preguntó. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» Mi esposo perdió todos sus documentos militares en una inundación. Llevaba 2 años siendo rechazado por el sistema. Esta semana, gracias al programa Emilio Vázquez, finalmente aprobaron su pensión. Me alegra mucho escuchar eso, señora. Don Emilio, mi esposo, tiene cáncer. Esta pensión significa que puede pagar su tratamiento. Significa que puede morir con dignidad. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. No sé qué pasó para que crearan este programa, pero quiero que sepa que salvó la vida de mi esposo. Señora, yo no salvé nada. El sistema aprendió a ser mejor. ¿Puedo preguntarle una cosa? Claro, ¿cómo supo que el sistema necesitaba cambiar? Porque el sistema me rompió el corazón primero. Y cuando tu corazón se rompe, tienes 2 opciones: volverte amargado o volverte compasivo. Yo elegí la compasión. Esa noche,
Mientras caminaba por la ciudad que había protegido durante décadas, reflexioné sobre el viaje que había vivido. Durante 35 años, corrí hacia el peligro para salvar vidas. Pensé que mi tiempo de servicio había terminado cuando me jubilé. No sabía que mi servicio más importante comenzaría a los 75 años, cuando mi propia humillación se convirtió en la llave para abrir las puertas de la justicia para miles de veteranos. El niño que salvé hace 38 años se convirtió en el hombre que me salvó de la humillación burocrática, pero más que eso, se convirtió en el líder que transformó un sistema completo, basándose en una lección que aprendió cuando tenía 8 años, que salvar vidas es más importante que seguir reglas. Cada mañana, cuando llego a mi oficina en el ministerio, veo una placa que Carlos mandó instalar. Oficina del consultor Emilio Vázquez. Recordatorio de que servir es el honor más grande. Pero la placa que más valor tiene está en mi casa, al lado de mi cama. Es un dibujo hecho por el hijo de Carlos, mi nieto honorario, que dice: «Gracias, abuelo Emilio, por enseñarle a mi papá que las personas son más importantes que los papeles». A los 75 años, aprendí que nunca es tarde para una segunda carrera de servicio. Durante 35 años, salvé vidas corriendo hacia incendios. Ahora, salvo vidas transformando sistemas. Durante 35 años, mi herramienta de trabajo fue una manguera contra incendios. Ahora, mi herramienta de trabajo es la compasión contra la crueldad burocrática. Mi historia podría haber terminado como la de miles de veteranos, humillado, olvidado, reducido a un número en un expediente negado. En cambio, terminó siendo la semilla de una revolución de compasión que está cambiando vidas todos los días, porque al final descubrí que los verdaderos incendios no siempre involucran llamas. A veces involucran sistemas que han perdido su humanidad, y la única forma de apagarlos es con océanos de compasión, ríos de dignidad, y la determinación inquebrantable de recordar que las reglas sirven a las personas, no al revés. El niño que salvé hace 38 años me enseñó que plantar semillas de heroísmo en corazones jóvenes puede crear bosques de justicia décadas después, y que a veces, para salvar un sistema, primero tienes que permitir que ese sistema te rompa el corazón, pero cuando el corazón se rompe con propósito, las grietas se convierten en ventanas por las que entra la luz que ilumina el camino hacia un mundo mejor. Esta historia nos recuerda que los veteranos y personas mayores no son números en expedientes, sino seres humanos con décadas de servicio que merecen dignidad y respeto. ¿Has presenciado injusticias burocráticas hacia personas vulnerables? ¿Conoces veteranos que hayan luchado por obtener beneficios que merecían? La próxima vez que veas a alguien mayor luchando con trámites gubernamentales, recuerda que podrías estar mirando al héroe que salvó la vida de quien ahora tiene el poder de ayudarlo. Comparte en los comentarios si has conocido historias similares de injusticia transformada en reforma sistémica. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados,